Hola, hola, damas y caballeros. Hoy es un día especial para mí. Es un día especial para mí, para mi vida, así lo digo. Es un día de los días más importantes de mi vida. Está conmigo el señor Joe Ramírez. Joe Ramírez es en la Fórmula Uno para aquellos nuevos fanáticos de la Fórmula Uno que ven Drive to Survive y todo esto y que hablan de Max y de Hamilton y todos estos, y claro, por supuesto, de Checo Pérez. Joe Ramírez es una referencia obligada. Si ustedes le preguntan a Toto Wolff, si le preguntan a no sé, algún Andrati, algún Patrese, algún man, el piloto, manager, autoridad de la FIA, pues por supuesto conocen, respetan y saben perfectamente quién es el señor Joe Ramírez. Primero te saludo, Mr. Joe, y ahorita digo un poquito de tu semblanza. ¿Cómo estás? Saludos hasta España. Muy bien, gracias. Aquí pasándolo bastante bien. Se vive bien en España, no me puedo quejar. ¿En qué parte de España estás? Al sur, estamos en un village, un pequeño pueblito que se llama Mijas, que Ajá. está entre Málaga y Marbella. Así Ah, muy que bien. muy abajo de España, donde tiene el mejor clima. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, les quiero Ah, platicar un poquito de la semblanza rápidamente. El señor Joe Ramírez, mexicano, 100% mexicano, nacido en la Ciudad de México, estaba estudiando en la UNAM cuando de repente una persona llegada a él, el señor Ricardo Rodríguez, pues se lo lleva de pronto al automovilismo. Si de repente me equivoco con algo, me corrige, por favor, Mr. Joe. Se lo lleva de repente a hacer prácticas por ahí en sí, sí. 1962 y de pronto se vuelve mecánico después de eso, de Maserati, de Lamborghini, el fundador de Tyrrell, señor Ken, lo lleva ahí por ahí algunos caminos, tiene mucho que ver con el señor Emerson Fittipaldi. Ahí nada más estamos soltando algunos datos y es hasta 1983 cuando se vuelve coordinador de la escudería McLaren, ¿no? Y bueno, por supuesto, el señor tuvo mucho que ver, tiene una gran amistad, entre otros con Jackie Stewart, con Mika Hakkinen, perdón, David Coulthard, Al Prost, y bueno, ahorita hablamos del más grande de todos, del señor Ayrton Senna da Silva, pero vámonos despacito, por supuesto, con Ron Dennis, y bueno, y entre su haber, entre todos sus logros, tiene 479 grandes premios en el participó, 116 triunfos, 10 campeonatos mundiales, 5 campeonatos con el señor Jackie Stewart, Niki Lauda, Prost, Senna y Hakkinen, 7 mundiales de constructores con McLaren entre los años 84 y 89. Ha estado en 8 equipos diferentes: Ferrari, AAR, Eagle, Tyrrell, Fittipaldi, Copper, Schucker, Shadow, ATS, por ahí Theodore y, por supuesto, McLaren. Mundial de auto sprint y auto prototipos con Porsche y GW, un campeonato mundial de sport prototipos con el señor Pedro Rodríguez y Jackie Oliver. Y bueno, muy metido con la carrera panamericana, y tuviste en el 2012 con Alberto Cruz un tercer lugar muy bueno con la escudería Telmex, Volvo P, 1800, y aparte, bueno, por supuesto, él ha sido el precursor de grandes pilotos mexicanos. Ustedes conocen muy bien ahora a Checo Pérez, pero con Esteban Gutiérrez, con Adrián Fernández, con Memo Rojas, con muchos pilotos que han estado ahí en la historia del país. Y bueno, Joe Ramírez ha sido el precursor y ha sido el que les ha echado ahí un poquito la mano para que estén ahí. También escribe actualmente en el periódico Reforma, ha sido columnista para un periódico de Asturias, en fin, haya escrito, por supuesto, un par de libros, siendo el último el de Joe Ramírez, Mi vida en la Fórmula 1. Pero bueno, vamos a empezar. Mr. Joe, un privilegio que esté conmigo. ¿Cómo llega un mexicano? Digo, ya un poquito lo platiqué, pero primero, ¿algún día soñaste, y ya me autorizó que le hable de tú, yo no puedo, me cuesta trabajo, algún día soñaste, estando en la UNAM, o antes, un poquito antes, llegar hasta dónde has llegado a la Fórmula 1? No, la verdad que, bueno, de soñarlo sí, pero todos soñamos muchas cosas en nuestra vida
Eh, y la verdad que los sueños se pueden convertir en realidad. Tienes que trabajar sobre eso y sobre todo nunca aceptar un no por una respuesta, ¿no? Y nunca dejarte atrás, nunca, ¿cómo te diré? Nunca dejarte vencer por ningún obstáculo que te encuentras en la vida y todos nos vamos a encontrar con muchísimos. Así que esas son un poco las bases para realizar el sueño, ¿no? Para mí, tuve la fortuna que desde que nací, desde que yo me acuerdo de estar en esta vida, los automóviles eran mi pasión, era lo que yo quería hacer, estar envuelto con automóviles, correr, arreglarlos, en fin, todo lo que estaba relacionado con automóviles. Yo estaba estudiando la carrera de mecánico electricista en México porque era lo único que más o menos estaba un poco ligada a los automóviles. Pero la verdad que no veía yo tanto. Digo, yo quiero aprender de automóviles y de automóviles de carrera más que nada. Entonces tengo que ir a Europa, tengo que formarme en Europa. Yo era muy amigo de Ricardo Rodríguez, corríamos en karts en aquellos tiempos, en los principios de los 60, 61, ¿no? Y él, pues era siempre más rápido que yo, indudablemente. Pero en fin, así fue como lo conocí. Y en el 62 él tuvo el contrato con Ferrari para correr en Fórmula 1 y en Sport Prototype. Y yo le dije, pues yo me engancho a ti. Cuando tú te vayas a Europa, tú me dices, cuando te vas, yo me voy, te alcanzo allá. Ahí me presentas con la gente de Ferrari y de ahí en adelante es up to me. Si yo consigo algo bien y si no, pues ahí veremos lo que pasa. Y pues me reuní unos $300 que estaba yo trabajando en las tardes y, cuando seguía la carrera, pero ya no con tanto entusiasmo. Ya para entonces mi meta estaba ir a Italia y empezar desde abajo a ver qué pasaba, ¿no? Y tuve la oportunidad con un amigo que me dio un de esos viajes a Nueva York, y de Nueva York compré un boleto con el Queen Elizabeth para andar de Nueva Wow. York en barco, que entonces era ya, como te diré, la gente empezaba ya a volar, pero les daba miedo cruzar el Atlántico. Bueno, entonces mucha gente iba en barco y era la manera más económica, porque había tres categorías: turismo, media y primera, ¿no? En fin, yo me fui en ese barco, 6 días maravillosos, conocí gente, muy divertido, y de ahí me fui de autostop, se dice, o de aventón de Inglaterra a Sicilia, que era la primera carrera que Ricardo corría con Ferrari en el 1962, febrero o marzo del 62. Y ahí pues conocí a todos los pilotos, y inclusive di vueltas con Ferrari, con Ricardo, en un Wow. Ferrari, en un Ferrari GTO, que ahora son coches que cuestan una millonaria. Sí, sí, Y sí, claro. pero en aquellos tiempos pues, eran los coches que tenían, no eran de carrera, pero coches tan rápidos como los de carrera. Y dimos vueltas y Ricardo me dejó inclusive de hacer una vuelta a mí y Uf. él se escondía y cuando pasábamos a la meta, porque el circuito eran 60, no, 72 kilómetros de largo, el Wow. circuito ya no existe, pero en fin, tuve, y más que nada tuve la suerte que él me presentó con el ingeniero Dragoni, que era el jefe del equipo entonces, y con el ingeniero capo, jefe de ingeniero, que era Mauro Furghieri, que yo inclusive les gusté mucho para mi suerte, les gustó mi entusiasmo y dice, mira, nosotros no te podemos dar un trabajo porque no tienes permiso de trabajo, no hablas italiano, no sabes de mecánica, nada, pero si tú vienes a las carreras como puedas, empiezas a trabajar con nosotros, te damos trabajo, te pagamos el hotel, te pagamos la comida
sin poderte asumir. Y esa, ya le digo, pues es lo mejor para comenzar. Me hice muy amigo de Giancarlo Baghetti y me iba a todas las carreras con él en su Ferrari, porque la gente en esos años no tenían aviones, iban de una carrera a otra por carretera y casi todas las carreras, excepto unas dos, eran en Europa, así es que era más fácil y no había tantas como lo hay ahora, ¿no? Y así fue como empecé. También me hice muy amigo de Mauro Forghieri, que él era un workahólico, trabajaba los domingos en su casa, diseñaba todo. Era en las épocas que ya no existen, pero que un ingeniero te hacía el chasis, el motor, el cambio, los frenos, la suspensión, la aerodinámica, era el hombre base, hacía todo. Y él fue de uno de mis primeros, como te diré, mentores, que me ayudó mucho, me enseñaba inclusive en los fines de semana y todo. En fin, fue un año bueno, pero malo porque desgraciadamente había muchos problemas en Italia con muchas huelgas del gobierno que paraban a los trabajadores y no pudieron desarrollar el coche, que en el 61 ganó el campeonato con Phil Hill. Y, y en el 62 pues el coche no andaba, la verdad. Ricardo creo que hizo un cuarto lugar en Bélgica, que hubiera sido tercero, pero lo tuvo que dejar el lugar a Phil Hill, que era el número uno de Ferrari entonces. En fin, tuvieron problemas así, pero lo bonito de este año, que fue en la primera carrera que Ricardo hizo en Monza del 61, no, ese fue el año anterior, del 61, calificó segundo detrás de Wolfgang Amadeus von Trips. Von Trips era el que estaba liderando el equipo Ferrari en aquellos años. Y él quedó en segundo lugar, una centésima más lento que Von Trips, que fue algo increíble. Todos no lo creían, ese chamaquito de 19 años y que parecía de 15, que había estado una centésima atrás de Von Trips. No, Ricardo era un fenómeno, era uno de esos que nace cada 10, 15 años y tiene un talento para andar en automóvil increíble. En fin, en 62 tuvimos ese problema, los autos no andaban, no los habían podido desarrollar, tanto que al final de año, después de haber sufrido, faltando algunas carreras porque los coches no estaban listos, no los podían llevar, y para México ya no llevaron coches y Enzo Ferrari les dio a los pilotos la libertad de irse con que estaban fuera del contrato, y Ricardo fue a correr con Rob Walker, que era un equipo de un coche solo, que normalmente Sterling Moss era el que cuidaba ese coche, pero Sterling Moss había tenido un accidente muy fuerte a principios del año y no podía correr. Entonces tomaron a Ricardo y con Ricardo fueron al Gran Premio de México. Desgraciadamente, aquel 1 de noviembre del 62, Ricardo perdió el control en la curva peraltada y sí, fue un sueño muy grande de México, del automovilismo mexicano, de Ricardo, de Pedro, de la familia de él, porque era un chico que hubiera llegado muy grande, pero como todos los chicos de esa edad, son demasiado, no sé, en fin, tenía todo lo necesario para llegar muy alto, pero no tenía un cinturón de seguridad que no se usaban en esos años. Y en el choque él salió desprendido del coche contra el guardrail y prácticamente se rompió a la mitad. Horrible accidente. En fin. ¿Tú estabas ese día ahí en el autódromo? No, porque yo estaba en Italia. Uh-huh. Cuando él se vino, pues yo no tenía apenas si tenía yo para comer. Uh-huh. No tenía dinero para regresar a México en avión, no, imposible. Yo me quedé en Italia y fue un amigo mío que él estaba en esa curva, estaba viendo las pruebas y me habla y me dijo, me contó todo porque él estuvo ahí
ayudando a poner a Ricardo en la ambulancia cuando Ricardo gritaba, no, no me dejen morir, no quiero morir, no me dejen morir. Sí, muy triste, ¿no? Inclusive para mí fue un golpe grande porque era como un hermano que me ayudó muchísimo, ¿no? En fin, pensé inclusive de cambiar carrera, de regresar a México y finalizar los estudios y hacer otra cosa, pero dije, no, 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 esto es lo que me gusta y quiero continuar. E inclusive Pedro Rodríguez pensó en dejar las carreras y no corrió por algunos meses y también él decidió, no, esto es lo que me gusta, quiero seguir corriendo y siguió corriendo. Y antes Ricardo era siempre pues la sombra para Pedro porque era siempre un segundo más rápido que Pedro y Pedro trataba de andar tan rápido como Ricardo y muchas veces se salía fuera de pista y no lo conseguían, ¿no? Entonces fue siempre la sombra para Ricardo y cuando Ricardo se fue ya no tenía pues ese hermano menor que siempre va más rápido que él y empezó a ser él pues mucho más rápido, más constante e inclusive llegó a ser el mejor piloto de su época en el agua. Era increíble la sensibilidad que tenía para correr en el agua, Pedro. Desgraciadamente, casi 10 años exactamente después, él se murió en un accidente en Alemania y de ahí pues el sueño de México se acabó, ¿no? Gracias a Checo, pero especialmente a la escudería Telmex que lo ayudó a llegar a donde están y se ha esforzado mucho. Checo es un tipo que trabaja mucho en su conducción, en su manejo. No es un piloto como era Ricardo Rodríguez Mato, pero trabaja mucho y mira dónde ha llegado, ¿no? Y va muy bien, no hace errores, etcétera. Para México es un boom, ¿no? Pero se llevó 50 años para que Checo ganara un gran premio después del último que ganó Pedro en Sudáfrica. En fin, son historias bonitas y un gusto, de verdad, para mí era un sueño llevar a otro mexicano a la Fórmula 1. Pues esto ya también lo hemos hecho y ahora está luchando en un equipo que puede ganar el campeonato del mundo. Ojalá, ojalá. Oye, yo, y platícame, de pronto, no de por sino después de muchos sacrificios, de mucha entrega, de mucho trabajo, de pasar hambres, de pasar de todo, llegas a, en su momento, bueno, no en su momento, siempre una de las escuderías más importantes de la Fórmula 1, pero llegaste en un momento que tú ayudaste a desarrollar esa escudería, estoy hablando, por supuesto, de McLaren que ya tenía al señor Alan Prost en ese momento, ya después llegaría Senna, pero en ese momento tenía Alan Prost. Y llegas en el 84 a McLaren. ¿Cómo llegas? Y mi pregunta es, luego te convertiste, llegaste ya como coordinador de McLaren. Bueno, pero antes de McLaren, pues yo pasé por muchos equipos de Fórmula 1, e inclusive fue general manager de Shadow, de Einstein, de ATS, de varios equipos eh, y de Ken Tyrrell. De Ken Tyrrell era mecánico de François Sever. Y de ahí después me fui a Fittipaldi cuando empezó a hacer su coche Copesucar Fittipaldi como el team manager. Después fui en Shadow, después en ATS, después en Teodoro. Y finalmente Ron Dennis, con el que éramos bastante amigos, jugábamos squash juntos, etcétera, dice, ¿por qué no vienes a McLaren? Y en ese año yo estaba como manager del equipo Teodoro, que era un equipo pequeño, pero que cuando arribábamos sexto o quinto, pues para nosotros era un triunfo ganar escuderías como Ferrari, Alfa Romeo, Williams, McLaren, todos los grandes equipos. Entonces, pues yo estaba muy bien y no quería, cuando Ron Dennis tomó la McLaren tenía Teddy Jeep, Tyler Alexander muchas otras gentes
ahí que estaba muy lleno. ¿Qué voy a hacer ahí? Hay demasiado jefe. No me latía. Yo estoy más contento como un grande pescado en un lago que como un piccolo pescado en un mar, ¿no? Y no lo acepté. Y claro, en ese año, al final de año, necesitabas un motor turbo. Las reglas han cambiado y si no tenías un motor turbo, pues no había lugar en la Fórmula Uno, ¿no? Así que me arrepentí de no haber tomado esa decisión y ir con la McLaren. Pero a Dios gracias al principio del año donde teníamos que tener un motor turbo que no teníamos y pensaba yo ir a Estados Unidos, que tenía algunas ofertas en Estados Unidos, pero no me gustaba mucho la idea, pues Ron Dennis me volvió a llamar y entonces sí dije, pues no, ahora esta vez sí voy a tomar el puesto y así fue. Me llamó ya para entonces, pues ya Teddy Mayer de McLaren. Ron lo había comprado con dinero de Marlboro, entonces ya no estaba él, ya no había gente, era solo Ron y yo que fui pues el que manejaba el equipo. Ron era el jefe, el manager, pero el que hacía todos los movimientos y todo eso era yo, ¿no? Y me dio gusto porque cuando empecé con la McLaren, lo primero que me dijo Ron, dice, mira, yo sé que vienes de equipos pequeños donde no tienes suficiente dinero, estás siempre cubriendo el dinero, lo que gastas y de dónde viene el dinero, y te estás preocupando por la entrada de dinero y la salida del dinero, ¿no? Sí, claro. Tienes, aquí no te tienes que preocupar por eso. Lo que tú necesitas para que el equipo sea el mejor, lo compras. Del dinero Me me encargo yo. preocupa, me encargo yo, ¿no? Así, wow. Entonces, entrar en, no, mira, que necesitamos el Ford Post Bed, pues compramos, costaba $1 millón en aquellos tiempos, ¿no? Lo compramos y que necesitamos esto, lo compramos. Y así fue como teníamos a Nicky Lauda y Alan Prost, que eran de los dos. Nada más. Nicky ya se había separado, perdón, retirado, y Ron lo convenció de volver a entrar porque teníamos Prost, teníamos Lauda, teníamos el motor Porsche, motor TAG, hecho por la Porsche, el patrocinio de McLaren, en fin, teníamos todo junto para poder ganar el campeonato. Y sí, tuvimos un año donde ganamos 12 de 16 carreras, un año sensacional, ¿no? Y así fue, así como entré a la McLaren y ya después, pues, después tomamos el motor Honda, tomamos otros pilotos cuando Niki Lauda se retiró, como Keke Rosberg, Stefan Johansson y finalmente Ayrton Senna. y Es, con Ayrton Senna, pues ese año del 88 fue el año más fantástico que pueda haber tenido. Todos nosotros los que trabajamos en el 88 con McLaren, pues hemos sido tan afortunados de haber estado en el equipo, el Dream Team, el equipo de sueño de la Fórmula 1, ganando 12 de 16 carreras. Pero ¿quién me iba a decir que en ese año, que 4 años después, con Senna, Prost y la Honda, ganamos 15 de 16 carreras? No, fueron años de oro para McLaren, y para el automovilismo, bueno, para el automovilismo inglés, supone. sí, y como decías, el Dream Team en todo sentido. O sea, sí estaba claro, Alan Prost, Ayrton Senna da Silva, estaba, bueno, por supuesto, liderados por Ron Dennis, el motor Honda, la escudería Marlboro, bueno, más bien, el patrocinio Marlboro, la escudería McLaren, tú siendo el coordinador ahí de todo mundo, y bueno, pues la verdad es que hay libros, hay artículos, hay documentales de todas esas épocas. Yo recuerdo, en 1986 regresa el Gran Premio de México, por fin, al Autódromo Hermano Rodríguez, todavía con la curva peraltada.
Mi papá conoció por ahí a los señores Sabet, que fueron los de los hoteles Aristos, que fueron los que un poco hicieron el management para traer de nuevo la Fórmula 1 a México en el 86, insisto, y bueno, teníamos boletos buenos, porque mi papá tenía ahí algunos negocios con ellos, saliendo de la curva peraltada en Tribuna 1, y enfrente teníamos pits, y entonces, bueno, teníamos ahí por ahí algunos accesos, que ahorita te platico algunas experiencias familiares de aquellos años maravillosos. A mí me pasó algo muy, muy importante, Joe, y quiero que lo sepas de una vez. Yo no conocía, pequeño, yo no conocía mucho el deporte de la Fórmula 1. Llego y aquel ya ves que mi papá me dice, oye, me regalaron boletos a la Fórmula 1, vamos, yo voy con él. El viernes, apenas de cuando estaban las pruebas libres, entro al autódromo, entro a la tribuna 1 después de la curva peraltada y pasa un auto, no me acuerdo quién habrá sido, no importa porque no lo conocí en ese momento, pasa y lo primero que me hace estremecer y cambió mi vida fue el rugir, el concierto de los motores que no, ya la Fórmula 1 ya no suenan para nada como antes. Era tal el ruido que me sacó unas lágrimas y dije, ¿qué es esto? En ese momento quedé embrujado. Pero pasó algo aún más extraño. Ayrton Senna da Silva estaba en Lotus. No era tan conocido. En México no era conocido, ¿no? Era conocido tal vez Prost por ahí, Piquet por lo que había hecho, y de pronto sale Senna en el Lotus de la curva peraltada. Yo sin conocerlo, no sé qué fue lo que me llamó la atención. Del caso, no sé, algo. Y yo le dije, yo le voy a él. Yo no sabía ni quién, ni cómo se llamaba. Y bueno, ya pasó y bueno, ya después empezamos a entender más este mundo de la Fórmula 1 y de las carreras. Y nosotros empezamos a ir al Autódromo Hermano Rodríguez año con año y unió a la familia. A nosotros nos unió ni el soccer ni nada. Era la Fórmula lo que unía en mi casa en aquellos años maravillosos. Ahora, regresando a ti, yo y haciendo un poco el fast forward del 88, cuando empieza a ver pues ya como el rompimiento tal vez o la competencia real de Senna contra Prost, y ahí en los documentales tú sales, por supuesto. ¿Tú cómo lo viviste? Estando allá adentro, pues era complicado porque finalmente eres como el coordinador de los dos, pero cuando ya empieza a ver en serio la pelea, ¿qué hacías? ¿Cómo se vivía? ¿Cuál era tú, de repente yo te veía, y a lo mejor es mi percepción, un poco más pegado a Ayrton Senna. ¿Tú cómo lo viviste? Bueno, Ayrton Senna era el más joven, el que comenzaba con nosotros. Alain ya había sido campeón del mundo, era mayor, más que nada con Ron Dennis siempre pues era de la parte de Ayrton, porque era el nuevo, el más joven, era el futuro de McLaren. Prost a lo mejor ya se retiraba ese año, el próximo año, ¿no? Entonces, eh, para mí, pues era yo en medio, traté de ser muy imparcial y sí lo logré porque nunca me llevé con los dos muy bien, éramos muy buenos amigos. Yo muchas veces viajé en el avión de Ayrton a carreras, iba yo muy seguido, no en vacanza, pero fuera con Prost, me iba muy bien con los dos. Yo les hacía los favores de que tuvieran todo listo para la carrera, los cascos, el overall, los guantes, zapatos, etcétera. Les arreglaba los coches de cortesía para ir a la carrera. Y cuando la cosa se ponía un poco más delicada y se empezaban a pelear fuera del coche, ¿no? En palabras y eso, pues yo trataba de pararlos y con un chiste, con una barzaleta para que se les bajaran un poco los ánimos. Y no sé, así fue como, pero la mayor parte era porque pues yo no tenía que firmar los contratos con él, Sí, claro. era Ron Dennis, entonces pues esto era un poco más fácil, ¿no? Yo convivía con ellos, que el coche estaba el setup como ellos les gustaban, que lo que habían probado en las pruebas, yo tenía que estar seguro que iba a las carreras para estar en sus coches, su indumentaria, etcétera. Todo eso era mi labor. Y sí, los tenía los dos contentos y pues nunca tuve ningún problema. Eh,
entre ellos, así un problema personal, no, de vez en cuando sí, se gritaba por algo y yo pues tenía que gritar de Sí, vuelta claro, claro. y al día siguiente nos echábamos una risada, no, no pasó nada, y, en fin, era, no, no fue fácil, pero fue mucho más difícil para Ron que para mí, así que Sí, claro. la pasamos bien y, en fin. En el último Gran Premio, cuando se retiró Alan Prost en Adelaide, finalmente, después de que habían por algunos años tratado de que se volvieran a hablar, que se dieran la mano, que, en fin, porque los dos tenían un respeto muy grande el uno al otro. Y yo sé que serían muy amigos si Ayrton no hubiera desaparecido en su vida diaria, hubieran sido, inclusive el último día que se vieron, se tomaron un café juntos y hablaron muy bien. Y yo estaba, y esto Prost me lo platicó antes del incidente. Me dice, no, fíjate que me tomé un café con Ayrton y hablamos muy bien. Yo, vamos a ser amigos después de todo. Y sí, lo hubieran hecho, ¿no? Fue una pena porque fueron los dos más grandes del momento, eh, y acabar como acabó, pues fue muy triste, pero en fin, la vida te da muchas satisfacciones, pero también muchas delusiones. Caray, eh, hablar de esos años, de esos pilotos de Prost y de Senna y de Prost, por ejemplo, la victoria, bueno, no la victoria, cuando choca Senna, que hace las vueltas perfectas en Mónaco y de repente, bueno, es tanto su afán de ganar y que de repente se le va todo y se convierte en una máquina de conducir a la perfección y choca finalmente, o cuando gana, digo, ya me fui muchos años adelante, cuando gana Brasil por primera vez, se oye aquel grito de emoción, o claro, por supuesto, la primera vez en Suzuka, cuando chocan en aquella chicana, que no vamos a entrar en polémicas, quién tuvo la culpa o no, y Senna termina ganando la carrera, que le rebasa a Nannini, y de pronto, bueno, por ahí Balestre y compañía dicen que no, y luego Senna el siguiente año en el mismo Suzuka, pero ya Alan Prost en Ferrari, pues Senna, digamos que se la cobra, y en fin, es que podríamos hablar muchísimo, pero pues un poquito para ir avanzando, porque a mí me tiene ávido todo esto de estar platicando contigo y de haber convivido pues con el más grande de la historia, con Ayrton Senna da Silva, y no lo digo, bueno, para mí, por mucho, para mí en todos los, yo hablo de muchos deportes, sobre todo fútbol americano, NBA y demás, pero para mí siempre pongo, ¿no? De que el atleta más destacado de la historia es Michael Jordan, y abajito para mí de él, pero por respecto de corazón, es Ayrton Senna Silva. Arriba de Pelé, arriba de Mohamed Ali, del que me digan, ¿no? Entonces, para mí es Ayrton Senna da Silva. Yo recuerdo, Joe, que cuando fuimos al Gran Premio de México, tú, en el cumpleaños de Senna, cayó en sábado, en aquel año, en el Gran Premio de México, insisto, que tú le hiciste un pastel muy a la mexicana en el pit. Y aquella vez para mí me dejó marcado de por vida. ¿Por qué? Porque por eso, las pruebas de calificación, yo tenía pase de pit, siempre los pilotos iban rápido, y llego atrás de pit a paddock, y veo que está todavía las cámaras de TV Azteca, está Marco Tolama, Aguilar Roset, Patri Bolt y otras televisoras, y yo con mi cámara, pero no crees una cámara profesional, una camarita y toda, y llego y de repente pregunto, ¿por qué hay tanta gente aquí? No es que Ayrton todavía está adentro, y yo no, para mí ya era mi ídolo, ¿no? Y yo no, en serio sí, porque Joe Ramírez le hizo un pastel y están partiendo el pastel, y ya después conocimos las imágenes, años después de cuando el pastel y todo esto. Quiero platicarte, ahí tengo la foto y te la voy a mandar con mucho gusto. No eran los celulares, eran las cámaras, entonces eran cámaras así, era parte de la cámara manual que le ponías el rollo. Sale escena tan rápido, me lo encuentro de frente, le saco la foto que salió fuera de foco, poquito, sí se ve que escena, pero fuera de foco, sale, le tomo la foto y va caminando para allá. Me quedé como fanática de los Beatles, o sea, como estupefacto, así de, pude haberlo alcanzado, decirle Happy Birthday Champ,
o decirle a alguien, por favor, me sacas una foto con Ayrton. No pude, Joe, me quedé pasmado de ver a mi Superman enfrente de mí y seguir caminando. Aparte, hasta para mí es un poco, ¿no? Que iba caminando hacia allá, pero iba solo, o sea, ni siquiera, ni las cámaras lo siguieron. Todo el mundo como que nada más lo vio irse, ¿no? Platícame de ese día, era su cumpleaños, y cómo luego al ver su pastel y todo ahí en el Gran Premio de No, México. no, era, si no me equivoco, era su 100 Gran Premios, Ah, ok, ok, su Gran ok, Premio ok. número 100. ¿Sabes? En la Fórmula 1 se celebra un poquito cosas de topo, pero no ser la aburridona, ¿no? Y le hicimos un pastel. Me acuerdo que se lo hicieron en Sambor, que mi Ah, hermana trabajaba en Sambor y se lo pedía a ella. Entonces, y el pastel muy bonito, pero la primera rebanada se se acabó la... en mi cabeza, ¿no? Y sí, me acuerdo que le dije, pues esto es bueno para que me crezca el cabello, ¿no? Porque me estoy quedando calvo. Ah, bueno, qué No, belleza. pero era un tipo que, era lo bueno de Ayrton Senna, que era un tipo tan profesional en las carreras, en su vida diaria, cuando él trabajaba, pero cuando era tiempo de divertirse, él se divertía, tenía muy buen sentido del humor, era un bailarín muy bueno, le gustaba el baile, la pachanga, etcétera, pero cuando necesitaba trabajar, nadie se aplicaba tan precisamente tan bien a su trabajo como Senna. Yo siempre he dicho que Senna hubiera sido exitoso en cualquier ramo de la vida que hubiera decidido hacer, sea doctor, arquitecto, ingeniero, abogado, lo que sea, él hubiera triunfado por la manera como se aplicaba a desarrollar su trabajo. Y era una cosa impresionante a trabajar al lado de él por 6 años. Aprendí mucho, aprendí de lo que tienes que hacer y no tienes que hacer en tu vida diaria, en tus negocios, en tu trabajo, porque Ayrton era una persona tan dedicada que, que sí, fue siempre muy divertido, entretenido y de aprendizaje para todos los que tuvimos el gusto de trabajar cerca de él. Ahorita que decías que Y tú eres era, el como que... dices, si tú estabas en, yo siempre digo, si tú estabas en una, eh, si tú estabas en el paddock de un gran premio, ¿no? Y ves pasar Michael Schumacher, Nelson Piquet, Nigel Mansell, de repente Ayrton Senna, la gente, wow, Ayrton Senna. Él tenía una área on top del que eso no la consigues, o la tienes o no la tienes. Él tenía una personalidad arrolladora, una electricidad en él. Era un tipo que cuando él entraba en una habitación, la habitación cambiaba completamente. Y cuando él hablaba, la gente escuchaba, ¿me entiendes? Era una, no sé, de esas gentes que tienen esa carisma, electricidad. Sí, fue Era, un gran placer de la vida que me dio de que estuvimos unidos por los 6 últimos años de su vida. Fue fantástico. sí, una persona de estas que yo tuve la oportunidad de entrevistar algunos a Pelé, y hay personas que traen una luz, que trae, que yo siempre les digo que así en un afán de describirlos, que son personas que Dios nos los presta un momento para poner un ejemplo, y que una vez que ponen el ejemplo, pues se los lleva para brillar ahí arriba en la luz. A eso me recuerda que yo hice en lo que escribo, hice un artículo para la Universidad de las Américas Puebla del periódico La Catarina, de una crónica, y nos vamos al 1 de mayo de 1994, desafortunadamente, y todo lo que pasó en ese gran premio tan raro. Fue un gran premio absolutamente atípico, raro, rodeado de desafortunados accidentes, incidentes. Y yo cuando hice la crónica, termino con esta frase, esa crónica que decía que Ayrton Senna de Silva había llegado tan alto que si subía un peldaño más,
llegaría al cielo. Es ahí en donde se encuentra en estos momentos. De hecho, me la encuadraron, me hicieron un marco de esa publicación que hice para este periódico. Y sí lo creo, o sea, hay personas. A mí, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi tesis y ya no podía, estaba cansado y jugaba americano y trabajaba y todo para sacar la universidad, cuando ya no podía, ponía en un documental que se llama A Star Named Ayrton Senna, ponía la parte donde dice, ¿no? Que como muy motivadora, ¿no? De que no importa dónde estés, en lo más alto, lo más bajo, que de alguna, que siempre hagas todo con mucha dedicación, con mucha fe en Dios, con mucho amor y que de alguna manera vas a llegar, tarde o temprano vas a llegar. Eso a mí me motivaba, era, ok, síguele, síguele, Ayrton está ahí, ¿no? Te está empujando, te está motivando. Y bueno, regresando al 1 de mayo de 1994, nada más te platico, porque bueno, claro, por supuesto quiero que tú me cuentes cómo lo viviste, pero yo me acuerdo que mi papá me despierta, y te lo comparto porque es algo muy importante para mí, me despierta y me dice, oye, graba el Gran Premio, porque iba a ser diferido por TV Azteca, porque el día de ayer falleció un piloto, y luego me incorporé, me dijo, no, no, tranquilo, falleció un piloto que no conocíamos, ya después fuimos que era Roland Ratzenberger, el austriaco, pero bueno, me dijo, grábalo. Me acuerdo que estoy grabando y en Televisa, que no sabían mucho de Fórmula 1, Juan Dosal, que menos sabía de Fórmula 1, dice, en estos momentos, el piloto brasileño Ayrton Senna Silva está debatiendo entre la vida y la muerte. Y yo me quedo como que no lo podía creer. Dije, no, se equivocó. Ya me dijeron que no era. Empieza la transmisión de Azteca y con las voces totalmente quebradas, Marco Tolama empieza a decir, bueno, acaba, nosotros no sabemos qué sucedió en el Gran Premio, tenemos el comunicado de que sí, el más grande de la historia acaba de fallecer, vamos a ver qué sucedió en el Gran Premio de México. Ya para dejarte platicarnos cómo tú lo viviste, ese 1 de mayo de 1994, para mí, para mi familia, fue determinante porque fue la última vez, por otras cuestiones, que estuvimos los 5 de mi familia reunidos tras un televisor, por otras razones. Pero ese fue el mismo día del 1 de mayo de 1994 y es tan importante nuestra familia que mira mi tatuaje. Sí. Sí, bueno, ahora tú estabas en el auto, digo, tú ya no estabas ahí en McLaren, nada, estabas en el autódromo, o cómo recibes la noticia de lo de Ayrton. No, desde luego que estaba yo en el autódromo trabajando como siempre. Eh, el día anterior, Ayrton me llama y me dice, mira, te puedo pedir un favor, aunque si trabajamos en diferentes equipos. Dice, porque aquí en Williams, sí, tal vez soy el más pagado trabajador, empleado de Williams, pero nadie hace nada por los pilotos. Tú lo tienes que arreglar todo tú mismo. Y te puedo pedir, si me puedes, ya que conoces a todo el mundo aquí en el autódromo y hablas italiano, me puedes conseguir un helicóptero que me lleve mañana después de la carrera a Orly. Orly era un pequeño aeropuerto a unos 40 kilómetros de Imola, donde parqueaban los que tenían piloto, avión particular, lo parqueaban ahí. Digo, sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Me alegra que vengas a pedirme un favor porque quiere decir que seguimos siendo amigos, aunque si tenemos diferentes banderas Sí, en no pasa nuestros nada, equipos. somos amigos. Ujú. Y al día siguiente lo fui a ver en la junta de pilotos, que es después del Gran Premio, perdón, después del World Map, que ya no existe hoy en día, y platico con él, le digo, mira, esta es la targa del piloto, la placa del helicóptero, va a estar parqueado en el helicóptero. No había teléfonos móviles entonces, ¿no? Le digo, pero, y el piloto se llama, oh, todavía me acuerdo del nombre del piloto, Fumagasi. Le digo, el piloto se llama Fumagasi, pero él te va a estar esperando en el helicóptero que es azul y amarillo, ¿no? Pues muchas gracias, estaba muy contento. Y digo, ¿y cómo está? ¿Cómo anduvo el coche hoy? Oh, mucho mejor. El coche anda mejor que ayer, porque ayer él había hecho la pole position, no el coche, la Ok. había hecho Ayrton. Y dice, ahora me siento más fácil, no tengo que sobre conducir el coche ya puede hacer los tiempos más fáciles, está mejor lo que habíamos cambiado de ayer a hoy. Entonces lo vi mucho más contento
Y ya me quedé contento. Y esas fueron las últimas palabras que hablé con él antes de sentarse en su coche, ¿no? Y en la carrera, pues ya sabes que el viernes un gran accidente de Rubén Barrichello, que era también brasileño, amigo de Ayrton. Ayrton fue a visitarlo en el hospital, que estaba bien, se había roto un poco la nariz, pero estaba bien, consciente y todo. Y para Rubén fue algo increíble que Ayrton fuera personalmente a visitarlo. Estaba muy contento. El sábado, el austriaco Ronald Rosenberg. Rosenberg, un chico muy simpático. Me acuerdo de verlo, era su primera carrera y me acuerdo de haberlo visto al momento que yo fui con Senna a la dirección de la carrera, que tenías que ir a presentar la licencia del piloto y que el piloto firmara, etcétera. Y al mismo tiempo estaba Roland ahí y me dice, oh, me presentas a Ayrton, sí, con mucho gusto, y le presenté, y Ayrton era muy amable con los nuevos pilotos, ¿no? Y ellos siempre le pedían algún consejo, algo, si se los podía dar, se los daba, ¿no? Pero siempre fue muy gentil con ellos. Y Roland se quedó encantado, ¿no? De haberlo conocido, etcétera. Y al final del día, el accidente con Roland pierde su vida y para Senna fue un golpe muy fuerte. De verdad que sí, porque me acuerdo que esa noche había hablado con su novia, su girlfriend, que estaba en Portugal, no había venido a la carrera. Ella no venía mucho a las carreras. Se distanciaba un poco de las carreras, no hablaba inglés y no podía comunicarse con el resto de la gente en la Fórmula 1, así que venía poco. Y esta vez se había quedado en Portugal y Ayrton tenía ganas de volver, habló mucho con su y inclusive hablaban, pues, no tienes que seguir corriendo, ya tienes 3 campeonatos, ¿para qué quieres seguir corriendo? ¿No? En fin, pero Ahí me escuchas, un accidente a ti no te va a pasar. Y todos no. los que estábamos dentro de la Fórmula 1 pensamos lo mismo, ¿no? Esto le puede pasar como a Roland, un chico que era su primera carrera, pero un Ayrton Senna, ya no le pasan estas cosas, no, es infalible, pues casi inmortal, ¿no? Ah, pero le pasó, y eso cambió completamente la Fórmula 1, las reglas cambiaron, fue una cosa que no nos esperábamos todos, demasiado. Yo siempre decía, el pobre Ayrton se está revolviendo en su tumba, viendo todas las cosas que han cambiado por su accidente, pero no, ¿por qué cambian? La Fórmula 1 es así, en fin, han cambiado y siguen cambiando y ya no es como era antes y no creo que nunca más va a volver a ser, pero en fin, ya esto es una otra historia. En fin, el domingo otro accidente a la Partenza Mika Salo, ¿no? con, sí, no me acuerdo los otros, pero una rueda se salió y se fue a las tribunas. Ah, Hubo gente que se lastimó, no hubo casualidades, pero bastante mal. El arranque se retrasó y después cuando se vuelve a arrancar, pues en la séptima vuelta el accidente de Senna, que me acuerdo las palabras de Michael Schumacher, que era atrás, ¿no? Él arrancó primero, Michael era detrás de él, pero a una distancia donde lo controlaba y lo veía. Y a la fin las palabras de Michael Schumacher, digo, pero Ayrton lo estaba sobre conduciendo. Ayrton imposible que hubiera hecho 2 horas de carrera manejando el coche como andaba. Imposible. Yo me quedé atrás y esperé, porque será un momento en que ya la fuerza de Ayrton no pudiera conducir el coche como lo estaba conduciendo. Uh, y fue exactamente lo que pasó, ¿no? Ya, lo que pasó, pues es otra historia, que ha habido tanta
confusión. En Italia tú no puedes tener un accidente, no hay accidente de carrera. Cuando es un accidente, alguien tiene que ser el culpable, ¿no? Si tú eres un alpinista y se te rompe la cuerda y te caes y te matas, pues ¿de quién fue la culpa? Del que hizo la cuerda, del que, ¿me entiendes? Es, eh, es muy fea la cosa como en Italia, pero así es, ¿no? Y por 10 años hubo un juicio que finalmente se terminó cuando ¿cómo se llama? Adrian Newey, que fue el diseñador de Williams en aquel tiempo, estaba ya trabajando con la McLaren y él no hablaba italiano y yo tenía que hacer todas las traducciones para Adrian porque el juicio andaba y cada mes y andaba tanta cosa. Una cosa, finalmente pues accedieron que fue un accidente de carrera y todo. Después casi todos, al menos lo que sabemos del automovilismo, sabíamos lo que había pasado. Se escondió por mucho tiempo. Inclusive Damon Hill hizo en una entrevista con el Sunday Times en Inglaterra, dijo que, ¿y por qué no consideramos que fue un error de Ayrton Senna? Y yo me enojé mucho con Damon, que lo conozco muy bien, y le hablo y le digo, Damon, ¿cómo puedes tú decir eso? Que Ayrton Senna hizo un error en esa curva, que no es una curva, es una recta doblada. Ningún piloto del mundo en ninguna categoría tira el pie en esa recta. Imposible. Es una recta que se va a fondo, una curva, que se va a fondo. Y se supo que en realidad fue el steering wheel, la columna del volante que se rompió. En fin, se rompió porque sí, Ayrton estaba sobremanejando, sobreconduciendo, pero fue un error del coche, no de Senna. Y le digo a Damon, por la memoria de Ayrton, no digas que hizo un error, que no, el mejor piloto del mundo no hace un error en Tamburello, no, güey, imposible. En fin, pero yo creo que él lo hizo pues tratando de que finiera el juicio, de que nada lo traería de vuelta a la vida a Senna. ¿Para qué continuar con este que estaba ya haciendo mucho daño a la familia, a sus admiradores, a toda la gente que lo había ayudado, etcétera? En fin, sí, Yo, pues de pronto, o sea, tú estás en el autódromo, sucede el accidente y bueno, todas escenas que ya que conocemos, se lo llevan en helicóptero. Yo estaba desesperado, yo le gritaba a la televisión, era pequeño todavía y le gritaba a la televisión que Superman no podía morir, ¿no? Y bueno, pues de pronto, bueno, se lo llevan en el helicóptero. ¿Tú en qué momento, o sea, porque si la carrera continúa, se acaba, gana Schumacher, ¿a ti en qué momento te avisaron? ¿Quién te dijo? ¿Cómo fue el momento que te dijeron que Ayrton ya no estaba aquí con nosotros? no, pues después del accidente se para y ya no me acuerdo, una hora, no sé, mucho tiempo en que lo Sí, sacan sí. del coche, se lo llevan en helicóptero. Se ve algunas fotos en la televisión apenas el incidente y se ve una en donde él mueve la cabeza, ¿no? Se ve que el casco se mueve y todos se... No, se ha movido, se ha movido. No, no, va a estar bien, va a estar bien. Y yo ya no volví a ver la televisión. ¿Ya? Seguí haciendo mis trabajos porque teníamos que restart otra vez. Y al final, durante la carrera, pues estás ocupado en la carrera y no ni quise oír nada de lo que había pasado. Claro, todos en la mente nuestra detrás sabemos que nuestro grande amigo estaba luchando por su vida, ¿no? La carrera más importante de su vida, luchar por estar en vida. En fin, seguí haciendo mis trabajos como si nada y cuando acabó la carrera, pues más que nada los estaba haciendo mi trabajo todavía más rápido que antes porque queríamos salir del autódromo lo más rápido posible. Fue el fin de semana más negro de la Fórmula 1
y yo creo que sigue siendo, no ha habido otro fin de semana tan malo como ese. Y todo el mundo quería acabar, empaquetar y salirse del autódromo. Y cuando estaba haciendo eso fue Keke Rosberg que viene, dice, yo, ¿has oído? ¿He oído qué? ¿No? Nuestro... Me emociono de decirlo ahora, ¿no? Porque sí me viene en mente exactamente el momento en que viene y me dice, desgraciadamente, nuestro amigo se nos ha ido. Ah, sí, fue Para, muy, muy grande. sí, Después me acuerdo que hablé mucho con la familia en los días después del accidente. Eh, Me habían invitado a ir al velorio, al funeral. Tenía ya mi boleto para ir al funeral y el día anterior digo, pero ¿a qué voy a ir? A ver a toda la gente que conocía yo en Brasil, todos sus amigos, toda su familia que lo adoraban y que pues se habían divertido. Tú mencionaste un poco Pelé. Me acuerdo que cuando ganó Brasil, celebré con Pelé y Ayrton en una discoteca en Brasil toda la noche después del triunfo de Calimán. Me acuerdo decirle a mis hermanos, aquí estoy con Pelé celebrando la victoria de Senna, que de ellos escena. eran muy futbolistas, yo no era futbolista, ¿no? Fue algo grande. Y digo, pero voy a ver a Pelé, a toda esta gente llorando, pero no, pero ¿a qué voy? ¿No? Y cancelé, no tuve que ir ya. Ron Dennis iba a ir porque pues como jefe de equipo estaba obligado a ir. Yo no tenía tanto la obligación de ir, ya teníamos un representante de McLaren que iba, Alan Prost también fue, en fin, yo dije no, yo fui a la iglesia al mismo tiempo que en Brasil cuando estaba enterrando y recé por él y ya fue. Caray, por eso que, y lo voy a decir públicamente, yo hasta la fecha, bueno, para mí Senna sigue siendo mi ídolo, y la gente que me conoce sabe, ¿no? Lo que representa para mí Ayrton Senna da Silva en mi vida, y siempre hablo de él, y cuidado, y en una comida o en una reunión toquen el tema, porque me emociono y platico todo esto, ¿no? De Ayrton Senna da Silva, como a mí me tocó, ¿no? De alguna manera. Ajá, dime. Y es muy bonito, a mí me da mucho gusto que cualquier piloto que comienza o cualquier chico que quiere llegar a ser piloto y empiezan en la Fórmula 3, en la Fórmula Ford, en la Fórmula 4, en lo que sea, y el piloto que ellos quieren emular es Ayrton Senna. Se leen todos los libros de Ayrton Senna, en fin. Y me da gusto que lo recuerden así, que sea el, ¿cómo te diré? El El, pinnacle of el referente. exacto, la referencia donde dicen, eso es lo que yo quiero llegar. Y esto es algo que seguramente Ayrton en su tumba allá En el en donde cielo. esté, pues lo agradecerá, porque fue una de esas personas que su vida fue corta, pero su vida dejó un mensaje, dejó un Totalmente. legado que, que está ahí para siempre, ¿no? Ahora Es lo bonito. cuando acaba de también irse Pelé, precisamente yo escribí por ahí que el que le dio la bienvenida en el cielo, traía dos cosas bajo sus brazos, ¿no? Uno, esta persona que lo recibió, un casco verde amarela, y del otro lado un balón de fútbol que era de 1970 y se pusieron a jugar un poco en el Estadio Azteca del Cielo. Entonces, bueno, para mí, bueno, es algo siempre dicho, ¿no? Para mí es algo importantísimo en mi vida, Ayrton Senna da Silva, un antes y un después, hasta familiarmente, inclusive cuando me hice este tatuaje que te mostraba,
Ya estaba grande cuando me lo hice y bueno, me lo hice y estoy feliz por ese tatuaje. Se lo mando la foto a mi mamá y mi mamá se puso a llorar. Se lo mando a mi hermana y mi mamá se puso a llorar. ¿Por qué? Porque mi hermana sabían las dos y en familia saben lo que representa para mí y para la familia Ayrton Senna da Silva. Te quiero platicar rápidamente ya para ir cerrando la entrevista porque sé que tienes así algunas actividades. Te voy a platicar una anécdota que tal vez Senna platicaba fuera de carreras, a lo mejor, no sé. En el Gran Premio de México, de pronto, en las pruebas de calificación del sábado, cuando corría Senna y todo, terminando la curva peraltada, un piloto, Francilí Paliot, en el Lola Larousse, choca contra Pitts y se voltea. Eso fue enfrente de nosotros en la tribuna número 1. Queda el coche para arriba y él empieza a intentar salir. Llega Ayrton Senna y así como lo había hecho en su momento con Eric Comas, que le salvó la vida al sacarlo de su coche que se estaba quemando y él estaba inconsciente, acá, bueno, no era, o sea, el accidente estuvo grave, ahí están las imágenes en YouTube de TV Azteca del accidente de Philippe Alliot, para quien lo quiera ver. Llega Senna, se baja de su coche enfrente de nosotros, se quita el casco, cruza la pista para ayudar a salir a Philippe Alliot. En ese momento, y es una anécdota muy, quiero decir, chistosa, de repente en ese momento mi mamá que estaba junto a mí me dice, ay, mira, ella no, en ese momento no conocía tanto de Fórmula 1. Dice, mira, ese orejón fue el que me sacó tú. Y yo, no, espérame, ¿te sacaste una foto con Ayrton Senna da Silva, ma? Me dice, no, no, él me sacó una foto con otro. Yo no. Dije, no quiero pensar que así fue. Dije, a lo mejor se confundió, mi mamá no conocía mucho de carreras. Se revelan las fotos porque antes se revelaban las fotos y así como una caricatura aquí mexicana, bueno, mexicana de Don Gato y su pandilla, va pasando la foto entre mis hermanos y yo y cuando llega a mí, nada más vieron mi cara y así. Bueno, resulta ser que mi mamá no habla y se va a enojar cuando hago un saludo. Pues, mi mamá no habla inglés y entonces en lugar de meterse a pit, se metió a paddock y entonces estaban todos los pilotos en ese momento, pues ya sabes, platicando. Ayrton Senna no traía el Nomex, entonces estaba prácticamente de civil y estaba platicando con Ricardo Patrese, que Patrese sí traía su Nomex de Williams Renault, en ese momento corría para Williams, y estaban platicando. Entonces mamá se mete a Pado y de repente le dice, a ver tú, a Senna, tú, a ver, sácame una foto. Y Senna, bueno, con las cámaras de antes, Senna así, clic, con Patrese, ah, gracias, y se va. Y Senna ya era campeón del mundo. Cuando veo la foto es, Patrese se está riendo, ahí tengo la foto, te la voy a mandar, te voy a mandar esas dos fotos, la que yo le saqué a Senna y la que Senna le saca a Patrese con mi mamá. De Patricia se está riendo, pero como de burla. Mi mamá está como con cara de apure ese señor, y ya, porque sí sabía que no se podía estar ahí, pero en segundo plano se ve un cuarto así con cara de no puede ser. Yo creo que cuando alguien le platicaba cena fuera de pista y en Sao Paulo, tal vez, ¿qué es de lo más chistoso o raro que te ha pasado en algún gran premio? Y a lo mejor Cena le platicó que en el Gran Premio de México una señora le pidió una foto, pero no él, sino que él se la sacara con Ricardo Patrese. Esa señora es mi mamá. A ese grado llega las aventuras de esta familia Cruz Escalante con el señor Ayrton Senna da Silva y además, claro, con la Fórmula 1, que bueno, cambiando un poquito el mood y platicando yo tenía mucha preocupación de esta entrevista. Yo, bueno, estaba muy emocionado y ayer me puse a estudiar y todo, mis apuntes para hacerte preguntas adecuadas y todo. Pero tenía mucho miedo de esta entrevista, miedo, digo, de ponerme a llorar por lo que representa Cena. Gracias a Dios, pues, no fue el caso porque estamos celebrando de alguna manera el legado del más grande de todos los tiempos. Y lo dice todo el mundo, no lo digo yo. Hay un video de YouTube que está desde Juan Manuel Fangio, Jackie Stewart, Hamilton, Schumacher, muchísimos pilotos cuando les preguntan directamente cuál es el mejor piloto de la historia, pues todo el mundo dice Ayrton Senna da Silva. Una pregunta, Joe, ya de las últimas. ¿Tú sigues en contacto con Alan Prost? ¿Cómo está? Digo, claro, yo lo veo ahí muy activo todavía, pero ¿tú estás en contacto con Prost? Sí, un poco, pero sí, sí sigo en contacto. Últimamente le están haciendo un documental, Okay. el Canal Plus de Francia, Qué bueno. donde están entrevistando a muchas de las gentes que tuvieron, que participaron de una manera u otra en la carrera de Alain Prost. Me mandó un email muy bonito diciéndome que
era este documental que no podía, una persona como yo no podía faltar en este documental Mm. porque fue una persona muy importante para su vida y me gustó mucho eso y fui a Inglaterra donde estaban haciendo los documentales en diciembre y estará a finales de septiembre, creo que lo van a sacar. Sí, Ah, muy bien. un tipo, como un tipo fantástico como piloto, como un ser humano, como amigo, sí. Y ahora ya no corre, pero tiene tantas cosas y es muy difícil encontrarlo, pero de vez en cuando nos reunimos, sí. Hay una foto que no hace mucho llegó a mis manos, que la foto tendrá mucho tiempo, pero yo nunca la había visto y me llegó hace poco de eso que te manda mensajes Dios. Yo tuve algunos problemas de salud, que bueno, X ya estoy gracias a Dios bien, pero cuando la peor la estaba pasando, me llegó esa foto, no sé, de pronto la vi, ¿no? Que es precisamente Alan Prost, es una foto de la Fundación Cena, y es Alan Prost como acarreando, o sea, tiene en su regazo el casco de Ayrton Senna. Para mí esa foto es icónica, brutal, hermosa, porque es, ¿no? Los que fueron grandes competidores, rivales, que se respetaron mucho, pero pues ya después de tantos años y después de todas las batallas, pues como bien dice, si hubiera Ayrton Senna hubiera salido de ese Williams en Tamburello caminando, pues serían grandes amigos. Y de Vivian Senna, ¿tú tienes relación todavía con la fundación o con Vivian, con la hermana de Ayrton, o ya no? Y un poco, de vez en cuando hay un evento o algo, si nos comunicamos. Sí. Igualmente, tal vez el que ya vea un poco más seguido es Ah, a claro. Bruno, tal vez a Bianca, hay veces que vienen a Europa y nos vemos en alguna parte. Um, y con Viviana, pues sí, pero ya menos, porque claro, Viviana ya no tiene necesidad de venir a Europa. Cuando viene a Europa, las pocas veces que ha venido, me la he encontrado porque es un evento que los dos vamos. Um, sí, el tiempo pasa y ya la gente no le gusta viajar tanto, etcétera. Claro, sí, claro, claro, no, lo entiendo perfecto. Bueno, oye, yo ya ahora sí te lo prometo, para terminar, te voy a soltar algunos nombres de pilotos o de personas, quiero decir, de personas, para que tú me digas en pocas palabras, en una o dos, tres palabras tal vez, qué significan para ti o o sea, o qué, no sé, si yo te digo a alguien que para mí esta persona es fuerza o tal. Por ejemplo, Ricardo Rodríguez, ¿qué es lo primero que te viene a la mente con ese nombre? Oh, ah, talento, espontaneidad, ah, donde gentes, no sé, tantas palabras para un gran amigo, una gran persona, un pilotazo, campeón sin corona, tantas palabras se le pueden poner a Ricardo. A Ricardo, digo, nosotros, digo, en general, pues sabemos que son leyendas, ¿no? La familia Rodríguez y que marcaron un antes y un después en el automovilismo mexicano y tal. Pero tú que conociste a esa leyenda como con otras tantas, alguna anécdota que digas, a mí me gustaría que, claro, la información no era tal como ahora, ¿no? Hablamos de escena, pues porque hay mucha información y ya cuando pasen los años se hablara de Hamilton y de todos los demás, de una manera vasta por las redes sociales, todo esto. Pero de Ricardo Rodríguez, ¿tienes alguna anécdota que dijera, me gustaría que la gente lo recordara a este ícono que tiene un autódromo por esta anécdota? ¿Tienes alguna en particular? Sí, te entendé varias. Me acuerdo que él me enseñó un poco a conducir en el agua. En aquellos tiempos salíamos de una fiesta muy tarde en Polanco uh, y llovía a cántaros. Estábamos con él tenía unos móvil americanos del 57 o 58, esos grandes, grandes, ¿no? Y
llovía mucho y vamos en la Reforma agarrando las glorietas a Imagínate. lo que andaba el coche. Y siempre me decía, dice, cuando manejas en el agua tienes que tener mucho cuidado, no hacer bruscos movimientos con las manos, tienes que manejar con las yemas de de los dedos y dar un poco, y apenas el coche se te va, tú vas a sentir que el coche se va yendo en el culo, porque el Sí, culo es lo que está más cerca del suelo. Si estás en un coche de carreras, no, el culo es sí, lo que claro, está más claro, por cerca el del suelo. motor. Y ahí vas a sentir, el coche se te está yendo, entonces tienes que corregirlo con las yemas de los dedos, muy despacio, no hacer un fuerte movimiento. Y es lo que sea, me quedo siempre con esas, me acuerdo de esas palabras cuando tengo que manejar ¿Qué en, onda? en el agua. En la Wow, carrera panamericana, me acuerdo, cuando llovía, yo claro. siempre, me encantaba siempre correr en el agua y siempre lo hice muy bien, siempre gané etapas en el agua. Eso me da mucha risa que y cuando corría en la Panamericana, me llevaba los zapatos de Ayrton Senna, que era Oh, la misma medida que yo, y yo corría con los zapatos de Ayrton Senna, ¿no? Y los americanos que venían y los mexicanos también decían, oh my God, son los zapatos de Senna. Y se bajaban de rodillas a acariciar mis zapatos, ¿no? yo haría eso. En fin, y, Por y yo ejemplo, les decía, no, pues es que ¿cómo te diré? Hacerlos un chiste, para hacerlos reír o vacilarme. Le digo, pues sí, a mí los hermanos Rodríguez me enseñaron a manejar y yo les enseñé a Senna y a Prost. ah, claro, por supuesto, claro que. Siempre se regalan y dicen, no, 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 mira, lo primero sí te lo creo, que los Sí, no. Rodríguez te enseñaron a conducir, pero lo segundo no, no creo tanto. En Mr. fin. Joe, lo que también te iba a decir, me quedé con lo hace rato, se me quedó muy grabado. Para mí el casco de Ayrton es icónico, ¿no? O sea, para mí es algo, no sé, yo creo que es el tesoro más grande que existe, ¿no? No sé cómo explicarlo, el casco, los cascos que usó, ¿no? Pero bueno, al respecto, dos preguntas. Tú decías que preparabas el casco de Prost y de Senna para las carreras. Perdón la pregunta, porque para ti era trabajo y era normal y era pues el día a día, pero ¿te has dado cuenta? O sea, ¿qué se siente? O a lo mejor no sé si te quedaste con algún casco que usó Senna que tú tengas o no, pero tocar ese casco verde amarela que usó la figura más destacada del automovilismo en la historia. Ah, lo bonito en esos tiempos es que ellos concertaban su casco por muchos años. Quiero decir, el diseño del casco. Ujú. Y también los cascos, también. Senna, Prost, tal vez usaban 3, 4 cascos en un año. Hoy en día cada carrera los cambian y cambian el diseño y cambian, entonces te vuelves loco. Yo ves un casco lleno de colores que no tiene lo bonito de Senna, que siempre su color y el patrocinador más grande. Tal vez uno de los otros patrocinadores un poco más pequeño de lado, pero era un diseño clásico que siempre pasaron los años y el diseño era el mismo. Y eso es lo bonito de esos cascos y de esos tiempos, que así fue como se usaban. Sí, claro. Bueno, ok, regresando. Emerson Fittipaldi, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en Emerson Fittipaldi? Un gran talento que hubiera podido llegar todavía más, pero se cambió de rumbo, se fue a los Estados Unidos, en fin. Pero también un buen amigo, excelente piloto, fracasó un poco en sus negocios, uh, pero
sigue siendo la misma persona que era cuando yo lo conocí, ¿no me entiendes? Son personas que no cambian y sí, acabo de, el año pasado se estrenó un museo que lleva mi nombre, no es mi museo, pero lleva mi nombre. Wow. Y tiene algunas cosas mías, algunas cosas pero es un lugar precioso. ¿En dónde está? Y lo invité en Barcelona. Emerson Fittipaldi y Jackie Stewart vinieron a hacer la presentación, a abrir Ok. el museo. Y Emerson dijo unas palabras muy, muy bonitas sobre mí, porque cuando él tuvo un accidente muy fuerte en Zandvoort, en Holanda, se quedó atrapado en el coche y nadie vino a rescatarlo. Yo, de casualidad, porque el coche de François Sever, con el que yo trabajaba, se había quedado en la pista por un problema. Yo me fui al carro de asistencia para asistir a François Sever apenas la práctica terminase. Ok. Termina la fábrica, la práctica, yo estoy ahí, de repente dicen accidente, accidente, y el carro de seguridad sale como loco. Yo no estaba dentro del coche, pero no sabía por qué. Y me encuentro que era Emerson Fittipaldi, un accidente, él atrapado en el Lotus, no podía salir, y se oían todos los líquidos, la gasolina, el aceite tocando Wow. con el exhaust, se oía, ¿no? Oh, digo, esto se va a prender en un Sí, momento. claro. Y Emerson desesperado dentro del coche con los pies atrapados entre los pedales, no podía salir. Entonces llego yo y yo no pude creer que había mucha gente alrededor que no hacía nada, no lo veían y no esperaban a esto cuando empiece, cuando explote, vamos a correr. Wow, ¿no? Entonces llego ya y empiezo, afortunadamente traía algunas herramientas conmigo, separo los pedales como pude para sacarle los pies y Emerson me quedó Sí, agradecidísimo claro. Le toda salvaste su la vida, vida. hasta ahora somos muy Claro. buenos amigos. Le salvaste la Ah, vida. sí, pues sí, gracias a Dios no prendió el coche fuego, No, pero bueno. en aquellos años los coches prendían fuego muy fácil, no tenían tantas válvulas de seguridad con la gasolina como lo tienen ahora. Y los tanques de gasolina no eran tan, como te diré, tan perfectos como lo son ahora. Sí, En fin, unas palabras muy bonitas de Es Emerson. lo es lo que decía Hamilton cuando estuvo en McLaren, Hamilton, y que le dieron una oportunidad de probar el auto McLaren de Senna, ahí en Silverstone, me parece que era, pero nada más como prueba, ahí un programa organizó eso. Mm. Y bueno, se emocionó mucho Hamilton, hasta las lágrimas llorar cuando escuchó el motor y cuando decía cómo, y la gente que ve Drive to Survive, otra vez a mí me interesa mucho que sepan, antes era realmente artesanal la conducción, porque tienes que conducir prácticamente con una mano, porque sí había, velocidades, ¿no? Palanca de velocidades, y tenías que ir a 280 kilómetros por hora y bajar en épocas de Senna. Pero viene a cuento porque lo que decía Hamilton, que la gran diferencia entre aquellos autos como el de Senna de ahora, pues es finalmente la seguridad que fue provocada por el accidente de Ayrton. Y decía, claro, ahí yo no sé cómo, o sea, estabas prácticamente a la intemperie, a merced de cualquier accidente que pudiera venir. Y bueno, pues, por supuesto el piloto era el que se arriesgaba más, porque realmente de aquí para arriba, pues sí tenías acá arriba el roll bar, pero pues no te protegía mucho, como sucedió con Senna cuando el brazo de la suspensión le pegó en el casco. Otra persona ya, te prometo que son tres personas más y ya. Niki Lauda, ¿qué te viene a la mente cuando te digo Niki Lauda? Ah, Nicky, precisión, ah, como
era un tipo que sabía lo que tenía que hacer, a dónde iba y cómo lo iba a conseguir, y una perseverancia, una actitud. También de él aprendí mucho porque era una persona un poco difícil de estar cerca. Yo estuve siempre muy cerca de todos los pilotos que trabajamos juntos, pero con Nicky era un poco más difícil. Era una persona muy reservada, muy dentro Ok. de sí, pero era alguien que tenía algo. Um, lo mejor de él es que si tú le gustabas, te lo decía. Si tú no le gustabas, te lo decía. Tú sabías exactamente dónde estabas con él. Era una persona completamente sincera, franca, ¿entiendes? Um, y sí, la verdad que nos llevamos muy bien, pero cuando él escribió un libro, que lo escribió después de que ya estuvo, de que trabajamos juntos, y cuando yo lo leí, y me acuerdo que le platiqué a él, Nicky, me hubiera encantado haber podido leer tu libro antes de que trabajamos juntos, porque ya te hubiera conocido mejor. Sí, Y claro. sí, la verdad que sí, era un tipo muy, no sé la palabra, pero también genial. Me acuerdo que en la fiesta que me hizo McLaren, cuando me retiré y me despedí de McLaren, Nicky fue el primero en llegar. Y dice, yo no sé, yo no creo que tú te vayas a retirar, ven aquí para estar seguro que te retires. No, fue un tipo genial, de verdad. Ok. Sí, Penúltimo. siempre, cuando cuando ves entrevistas o de gente del automovilismo, gente que ha estado muchos años en el automovilismo, que saben mucho, especialmente de la Fórmula Uno, y siempre les preguntan cuáles son los 10 mejores pilotos del mundo, ¿no? La típica, clásica pregunta, ¿no? Y entonces ellos, yo siempre, casi siempre he trabajado por lo menos o juntos a los 6 mejores, de seguro a los 6 mejores de la historia, ¿no? Claro, claro. Que sin ponerlos en ningún orden, pues era, porque siempre los pone Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Alan Prost, Jackie Stewart, Lewis Hamilton, Niki Lauda, ¿dónde vamos? No me acuerdo que, bueno, Emerson Fittipaldi también muchos lo mencionan, en fin. Me da mucho gusto, me da orgullo de haber estado con todas No, estas figuras del automovilismo. mira, y bueno, ahora voy a eso. Eres una institución, no solo en el automovilismo en este país. Si Checo y los hermanos Rodríguez han hecho un papel, y Adrián Fernández hicieron un papel para poner en el scope y, por supuesto, la escudería Telmex, con los señores Slim. Han hecho todo esto por el automovilismo en este país. Bueno, pues Joe Ramírez es una institución y también ha sido precursor de todo esto, y además, bueno, muy querido allá afuera por todos pues en el gran circo, como se le menciona, ¿no? Me queda uno que es, bueno, dos, que es precisamente ya para que las nuevas generaciones sepan alguno de los nombres que estamos mencionando, y si no, de verdad tienen que ver muchísimas cosas de Fórmula Uno de antes para que entiendan el ahora. Precisamente Hamilton, Lewis Hamilton, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en Lewis? Mm, ah, pues, ¿qué te diré? Um, un chico muy inteligente, que también, como para todos los que mencionan, son gente que tienen una pre, prece- pre- no sé se me olvida mucho el español, se me pierden las palabras, Ajá, de ver lo que quieren llegar, lo que quieren hacer y cómo hacerlo. ok, Uh, ok. Tener como muy clara la meta, ¿no? completamente, cuando tenía 8 años,
que ganó el campeonato de cadets go-kart en Inglaterra y vino a la fiesta de Autosport para recibir su premio. Y él va a ver a Ron Dennis con su librito de autógrafos y dice, Mr. Dennis, yo quiero que me firme mi libro de autódromos porque cuando sea grande yo voy a firmar un contrato contigo, con Wow. McLaren. Y Ron Dennis lo ve y un chico pues de 8 años y no quiero decir black, morenito, que Sí. viene y le dice que tiene eso. Wow, se quedó impresionado. Y el día siguiente me habla en su oficina y dice, mira, ¿cuánto dinero ganamos en Engine Development? ¿Cuánto dinero gastamos en aerodinámica? ¿Cuánto dinero gastamos en electrónica? Y después pagamos 15, 16 millones por un Ayrton Senna, un Alan Prost. Dice, ahora lo vamos a cambiar un poco y vamos a pagar por un piloto, lo vamos a llevar de la nada con nosotros. Find out, encuentra qué cosa está haciendo Lewis Hamilton, qué está corriendo y dónde lo podemos ayudar. Quiero firmar un contrato con Lewis a largo plazo, lo vamos a sponsorizar ahora en su carrera y cuando llegue a la Fórmula 1 tendrá que correr con McLaren. Y así fue como empezó. Y de ahí que muchos equipos han estado haciendo también lo mismo. Y sí, es importante porque la historia pasa, cosas suceden y muchas veces Luis no ha, como te diré, respondido tanto. Yo creo que se perdió un poco algo cuando el coche no andaba bien y que él decidió de irse a la Mercedes. No sé, a lo mejor yo ya no estaba en McLaren y algo cambió que no, me quedé muy triste cuando, bueno, Ron Dennis tuvo sus problemas que no quiero mencionarlo con la McLaren, que a la fin fue despedido del emporio que él había creado de McLaren y tuvo que salir. Después él hizo una fiesta y invitó a todos los que habían ayudado a Ron Dennis a hacer lo que había hecho. ¿Te imaginas qué fiesta? Sí. 5,000 gentes en el Albert Hall en Inglaterra, una cosa absolutamente increíble. Que todos los que conocen a Ron Dennis, lo ven ahora con diferentes ojos después de haber hecho esto. Y a mí me dio mucha tristeza que Lewis Hamilton no estaba ahí en esa fiesta. Si alguien debería de haber estado ahí, era Lewis. En fin, pero sí, yo tengo muy buena relación con él. Cuando voy a las carreras, él siempre tiene bodyguards, se lo cubren mucho y corre de un lado al otro, no quiere firmar nada. ¿No? Pero si me ve, se para y saluda. Y siempre ha sido muy genial. Reconoce que yo lo ayudé mucho a él en sus primeros, bueno, cuando lo empezamos a sponsorizar con Go-Kart y después con la Fórmula 2, etcétera. En fin, pero un tipo que sí ha llegado muy alto, tal vez el mejor de la historia en récords, seguramente. Si uno ve los récords, este tipo es el mejor del mundo, ¿no? Yo con respecto de Ron Dennis me quedo con una imagen como de dolor de él, pero más allá de cuando pues sí, lo corren de McLaren, que fue tristísimo y eso no se vale. Hay cosas que la historia en su momento va a determinar y Ron Dennis no tuvo que haber salido así de McLaren después de todo lo que hizo. Pero cuando Ayrton se va de McLaren y se dan un abrazo y Ron Dennis le dice, digo, evidentemente yo lo vi en los documentales de escena, que me sé todos, eh, su cara se ve con tanto, como un papá despidiendo a su hijo, con tanto dolor por todo lo que había sucedido en McLaren y que ya se iba a Ayrton. Esa cara de Ron Dennis diciéndole adiós a Ayrton Senna, eso a mí me hablaba
por supuesto, yo no lo conozco y ojalá algún día lo conozca, pero de ese ser humano, ¿no? Que era. Y hablando de ya esto de los récords y todo eso, Schumacher, yo todavía no, y ya sabemos que está muy permeado el tema de Schumacher, pero ¿tú sabes algo de Michael Schumacher, de Michael Schumacher? ¿Tienes alguna referencia? ¿Quieres decir de cómo esté ahora? Sí, de si sigue, en qué No, estado está. en realidad lo han cubierto mucho, mucho. Ah, es una pena porque yo creo que nunca se va a recuperar, pero para mi modo de ver, la familia no puede quitarla, desconectar la máquina, lo tienen que dejar porque él hizo el dinero suficiente para mantenerlo en vida por años y años y años, y entonces la familia no se siente capaz de quitarle la vida, pero nunca se va a recuperar. Ya pasó los años que si se hubiera recuperado, ya se hubiera recuperado ahora, ¿no? Bueno, Pero sí, final, fue una tristeza. Cuando lo mencionas, a mí me gustó mucho que uno de los récords, digo, pues claro, se muere joven, ya no puede correr más, ya no se puede defender. Los récords de carreras, pues serán siempre. Pero el récord de pole position para mí era una cosa tan, ¿cómo te diré? Increíble de Ayrton, la manera como para hacer una rápida vuelta en calificación podía extraer esos extra segundos del coche y de sí mismo. Ganarle un segundo y medio en Mónaco a alguien como Prost, que Prost era el que ponía el estándar en esa pista, es increíble. Y lo hizo de nuevo en Spa-Francorchamps, otra pista donde Prost era el señor de la pista, ¿y me entiendes? Hacer eso con exactamente el mismo coche era algo increíble, ¿no? Uh, así por eso digo, esas pole position de Senna deben de ser inmortales. Nadie debería haber roto el récord de pole position. Pero le agradecí mucho a Michael Schumacher cuando él rompe el récord y la gente lo felicita, ha roto el récord. Dice, yo no he roto ningún récord. Dice, todos saben que si Ayrton Senna estuviera aquí con nosotros, él hubiera hecho más pole position. Muchas de las que yo hice las gracias. hubiera hecho él. Muchas de las carreras que yo gané las hubiera ganado él. Entonces, y se lo Ah, agradecí mucho. Fue sí, algo... Uh, y voy a en la liga de abajo voy a poner, hay una en YouTube, cuando Schumacher llega a igualar el número de victorias de Ayrton Senna, está junto a su hermano Ralph, y el otro lado está Mika Häkkinen, y le preguntan en la conferencia de prensa post carrera, oye, pues ya te enteraste que has igualado el récord de Senna, Senna ya estaba en el cielo, y empieza a llorar y se deshace y no puede contestar porque igualaba a Ayrton Senna da Silva en eso. El video es brutal y es increíble. Esto, ¿ves ya? Sergio Pérez, Checo Pérez, ¿lo ves como campeón del mundo en esta temporada? ¿O tú cuál es tu percepción? uh, la respuesta, la palabra ojalá me gusta mucho en español, y ojalá, pero es un ojalá mientras Max Verstappen esté ahí con el mismo coche va a ser difícil. Pero mira, las ventajas que tiene Checo es que tal vez hace menos errores de Schumacher porque es un poco más calculador, ¿no? Eh, es casi incapaz de hacer errores. Es muy bonito, perdón, es muy bueno a sorpasar, muy bueno a no dejar sorpasarse, si no, pregúntale a Lewis Hamilton. En fin, es un chico que tiene muchas cualidades. Eh, y quién sabe, puede ser que si Max falla, si Max hace algunos errores y Checo está ahí, ha tenido dificultades a adaptarse al coche, porque no way Red Bull is going to do a coche diferente, además para Yeah. que se adapte
No, no, es siempre el piloto que tiene que ir al coche. Y eso lo está haciendo. Se distrajo un poco a unas carreras este año, pero normalmente está ahí y ¿por qué no? Puede, puede hacerlo. Y lo bueno con Checo es que sí, lo está tratando de hacer, se está aplicando mucho en lo que debe hacer, imparando de los errores que ha hecho y de las cosas donde Max va más rápido, tratando de hacerlas mejor. Así que ojalá. Muy bien, oye, Pato Ward viene ahí atrás, formadito con McLaren, de hecho, piloto mexicano, piloto regio, entonces ahí por ahí se puede dar próximamente otro piloto, a lo mejor sale Checo y entra Pato, ojalá y que tengamos otra continuidad de pilotos mexicanos en la gran carpa, en la Fórmula 1, en la máxima escudería. Yo, la última pregunta, define a la persona, a este nombre que te voy a decir, define para ti qué es. ¿Quién es Joe Ramírez? Ah, ah, ¿quién es? Ah, un tipo que luchó mucho por el ideal que él tuvo y que Dios gracias lo consiguió. Y quiero decir que también fui muy afortunado porque ya nací sabiendo lo que quería yo hacer. Hay mucha gente que llega a los 20 años y todavía no saben lo que quieren hacer, no han encontrado lo que les gusta hacer. Yo tengo dos sobrinos que llegaron a los 20 y finalmente descubrieron, oh, me encanta esto de hacer vídeos y ahora tienen empresas, uno en Australia y otro en México, donde hacen vídeos para compañías, para hoteles y lo están haciendo muy bien, están ganando mucho dinero y les gusta hacer su trabajo. Un famoso, me acuerdo que dijo, el día que tú encuentras lo que te gusta hacer es el día que dejas de trabajar. Para mí, mi suerte, yo ya sabía lo que quería hacer cuando nací, entonces no tuve que buscarlo, encontrarlo, pero hay muchos jóvenes hoy en día que quieren ser cantantes o jugadores de fútbol o tenistas o basquetboleros o andar al fútbol americano, quieren divertirse y hacer mucho dinero, pero la vida no es así, ¿no? Y entonces tienes que luchar por otras cosas que son tal vez un poco más difíciles, pero más que nada es tener la vocación. Yo tuve la vocación de querer hacer lo que hice y pues nunca he tenido un trabajo, yo nunca trabajé en mi vida, yo tenía un hobby y me pagaban por hacer el hobby, que es lo mejor que te puede pasar. No, bueno, Joe, Mr. Joe, para mí ha sido un privilegio, un honor. eh, Estoy muy emocionado, sigo muy emocionado. Eh, Gracias, se lo agradezco que se haya tomado el tiempo para esta plática. Le mando un abrazo del tamaño de la distancia de México a España, de ese tamaño. Y no solo es mío, ¿no? Es un abrazo desde mi corazón, desde mi familia y desde este país que lo añoramos, lo extrañamos, lo adoramos, lo respetamos, lo admiramos e insisto. Si hay que mencionar 5 nombres en la historia de este país, en el automovilismo deportivo, así, a la misma altura de los hermanos Rodríguez y ahora de Checo y tal, pues usted está en ese podium, y no, en ese podium no hay primero, segundo ni tercer lugar. Los tres están para mí en el primer lugar. Ricardo, junto con Pedro, Checo y usted están en el podio de los inmortales, de los más admirados, y le agradezco desde mi foro por todo lo que ha hecho y todo el ejemplo que está poniendo con este tipo de charlas que se generan contenidos para los jóvenes, pues eso es lo que se pretende, que vean, ¿no? Que los sueños se pueden cumplir y ahí está el ejemplo de un mexicano nacido en Ciudad de México
que llegó hasta la Fórmula 1 y ha estado con los mejores pilotos de la historia. Mr. Joe Ramírez, muchísimas gracias, muchas bendiciones y eternamente agradecido. Gracias, Carlos. Me gustó la plática. Gracias. Un abrazo y como dices, si alguno de los chicos que han visto esta plática y les ha gustado y quieren seguir su anhelo, su devoción, la que sea, por cualquier tipo de trabajo, deporte o lo que sea, pues que lo consigan. Que si los sueños se realizan con trabajo, con sacrificio, con muchas ganas. Un abrazo y gracias por la... Gracias, bendiciones y gracias. Muchas gracias, amigos, por seguirnos el día de hoy. Sigan con más videos y la verdad es que yo sigo emocionado. Gracias y que tengan muy buen día. Bendiciones. Hasta pronto.